general, al doctor Noyola, el comité científico, por darnos la oportunidad de darnos la libertad de escoger un grupo de médicos que me parece que son médicos de primer nivel, que van a hablar con nosotros de sus experiencias. Cada vez estamos viendo más que tenemos que reoperar pacientes que han sido operados por reflujo. Y el factor importante de ver por qué está fallando esta cirugía es porque muchas veces no se toma en cuenta el estudio del paciente de una manera adecuada. Y queremos conjuntar la experiencia del antes, del durante y del después de este tipo de cirugía para que podamos abatir el riesgo de que al paciente no le vaya bien. La cirugía de reflujo, a diferencia de las cirugías en donde resecamos un apéndice, resecamos una vesícula, quitamos una hernia, aquí cambiamos las condiciones fisiológicas de un entorno para crear unas nuevas y tienen que ser óptimas para el buen funcionamiento del paciente. Es por eso que como primer ponente para el tema de cómo estudiar al paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico es candidato a cirugía, tenemos al doctor Diego Lozoya González. El doctor Diego Lozoya es gastroenterólogo, endoscopista y manometrista de aquí del hospital. Es una de las gentes jóvenes inquietas en donde está a la vanguardia de todo el tipo de estudio para estos tipos de pacientes. Por favor, Diego. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a esta plática al doctor Gil Musán, al doctor Pentinger, a todos los miembros de la Asociación Mexicana de Cirugía General, para platicar unos minutos en torno a temas, como dijo Gil, importantísimos en el sentido de los pacientes que son seleccionados para este tipo de cirugías. Como ustedes saben, este tipo de cirugías son todo un tema. Obviamente se dejaron de realizar durante mucho tiempo precisamente porque se relacionaban con muchas complicaciones, las cuales probablemente pudieron haber sido evitadas si había una selección mejor de los pacientes que eran sometidos a este tipo de procedimientos. Entonces vamos a aprovechar unos minutos para tratar de platicar acerca de este tema, de cuáles son los criterios o las características que debe de tener un paciente para poder ser sometido o pensar que sea sometido a un procedimiento de cirugía antirreflujo. Decidí empezar obviamente con la definición de reflujo porque aunque no parezca importante, es donde debemos de tener un poco más de cuidado, porque necesitamos primero que nada definir qué es reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, según el consenso de Montreal, nos dice que es una condición que se desarrolla cuando el contenido gástrico refluye al esófago, causando síntomas molestos y o complicaciones. Esto es muy importante porque no necesariamente hay pacientes que tienen síntomas, pero sí tienen complicaciones, y esto es factores que vamos a platicar más adelante por qué suceden. Pero yo creo que es importante empezar con la definición de reflujo gastroesofágico. ¿Y qué engloba el reflujo gastroesofágico? El reflujo gastroesofágico cada vez se ha estudiado mucho más, ya no son los mismos conceptos de hace mucho tiempo. Vemos que hay síntomas típicos relacionados al reflujo, como son pirosis o regurgitación, síntomas atípicos que también se les llama extraesofágicos y que se relacionan más con molestias respiratorias, molestias laringeas, molestias incluso neurológicas, y que estos habitualmente no tienen una relación probablemente, o que no sea una sola causa del reflujo gastroesofágico, sino que se deben a otro tipo de factores. Y yo decidí catalogar otros dos tipos de síntomas, que son síntomas ambiguos y síntomas mixtos, en los cuales son pacientes que tienen síntomas que probablemente uno nunca piense que son relacionados al reflujo gastroesofágico, y síntomas mixtos, es decir, síntomas típicos y atípicos en un mismo paciente. Vamos a hablar un poco de epidemiología para ver la importancia de esta situación. La prevalencia de por lo menos 2 episodios por semana de pirosis y regurgitación es más o menos del 20% en los países occidentales. Y es un fenómeno que no solamente abarca un fenómeno de contacto, sino que es un trastorno sensitivo que tiene mucho que ver también de paciente a paciente en cuanto a capacidad del dolor y tolerancia al mismo.
y que se tienen que tomar muchos factores en cuenta, como por ejemplo edad. Conforme pasan los años se ha demostrado que la sensibilidad esofágica es distinta y entonces hay episodios de menos intensidad. La frecuencia no cambia en cuanto avanzan los años, pero sí hay más complicaciones debido a este cambio en la sensibilidad esofágica a lo largo de los años y de la edad conforme va pasando. ¿Qué tratamiento hay para esto? Hay actualmente, como ustedes bien saben, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Yo creo que son los dos aspectos importantes de este aspecto. El médico con inhibidores de bomba de protones, procinéticos, buffers, varias cosas, tratamientos combinados. Y el quirúrgico, pues, que es lo que nos vamos a enfocar en esta plática en base a estos procedimientos de fundoplicatura. El tratamiento quirúrgico engloba muchos factores y habitualmente debemos de considerarlo en 3 condiciones principales. Cuando hay control parcial de síntomas, con anterioridad se pensaba que solamente podía o se consideraba el tratamiento quirúrgico en pacientes en los cuales respondían adecuadamente al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Los pacientes que responden de manera parcial pueden ser candidatos a cirugía. Hay también otro aspecto en el cual se debe de pensar en el tratamiento quirúrgico, que es cuando el tratamiento médico es a largo plazo, en condiciones, por ejemplo, cada vez cuando encontramos más el esófago de Barrett, por ejemplo, en jóvenes, a los cuales obviamente deben de tener un tratamiento a largo plazo, y esto en ocasiones nos lleva a que no lleven a cabo un tratamiento adecuado o un apego al tratamiento de manera correcta. Y complicaciones. Cuando hay complicaciones derivadas del mismo reflujo, también debemos de considerar corregir ese factor con algunos procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo se diagnostica el reflujo? Y probablemente esto que voy a mencionar viene en contra de muchas situaciones o creencias que se tenía, pero no existe un gold estándar para reflujo. Gold estándar, como ustedes saben, es alguna prueba que sea fehaciente, que no haya probabilidad de que sea errónea para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Y voy a explicar por qué. Cuando existen pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, que son consistentes con la definición de reflujo, lo primero que hay que hacer es, probablemente cuando tienen síntomas típicos, considerar un tratamiento empírico. El doctor Carilas, que es uno de los doctores que más se ha dedicado a este estudio de reflujo, menciona que cuando hay síntomas típicos, se debe dar un tratamiento empírico y cuando no hay complicaciones, si hay una respuesta, quiere decir que ese reflujo se debía a ácido y no hay necesidad de hacer ningún otro estudio diagnóstico. Esto, pues obviamente, es cuando los síntomas son típicos y no hay ninguna duda de ello, ¿no? Pero el problema es cuando vienen otras situaciones, o sea, derivadas de reflujo gastroesofágico y que no se engloban en este espectro de cosas. Cuando vienen las discrepancias, cuando hay síntomas atípicos, es decir, extraesofágicos, cuando hay síntomas ambiguos, como dolor torácico o disfagia, y cuando hay síntomas mixtos, es decir, típicos y atípicos en un mismo paciente. ¿Cómo se diagnostica? Yo creo que aquí es un punto importante porque en ocasiones no sabemos incluso cómo iniciar el estudio de un paciente con reflujo. Hay varios métodos diagnósticos, todos son válidos y todos son complementarios. Desgraciadamente, como les mencioné, no hay un gold estándar para esto, entonces hay que tomar en cuenta las ventajas de ciertos estudios para combinarlos y llevar a cabo una selección correcta de los pacientes. ¿Cuáles son estos elementos diagnósticos que tenemos actualmente? En primer lugar, la endoscopia de tubo digestivo alto, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El esofagograma, que por lo menos lo consideramos sobre todo en pacientes que tienen disfagia o en postoperados, es una buena herramienta para saber qué está sucediendo. La manometría esofágica de alta resolución, la pH-metría esofágica ambulatoria de 24 horas con impedancia. Y ahorita vamos a hablar de todos estos métodos diagnósticos. La endoscopía. La endoscopía yo creo que es uno de los primeros pasos y de los diagnósticos o estudios diagnósticos más ocurridos en la actualidad. Es uno de los primeros pasos para reflujo gastroesofágico. ¿Y por qué lo decimos así? Porque es probablemente el estudio que más posibilidades nos da o más nos puede abrir el panorama en este aspecto. ¿Y por qué es esto? Porque bueno, el reflujo gastroesofágico, la endoscopia de tubo digestivo alto, se realiza en pacientes con reflujo gastroesofágico a pesar de tratamiento. Eso es una ventaja que tenemos con la endoscopía.
pero también nos ayuda a estudiar los pacientes que ya presentan algún tipo de complicación, como por ejemplo disfagia. Y en esto es importante ahondar en el terreno de la esofagitis eosinofílica, que es una entidad gastrointestinal que está muy relacionada al reflujo gastroesofágico y que si no la identificamos de manera correcta nos puede dar muchos problemas en pacientes que pueden someterse a algún tratamiento quirúrgico. También la endoscopía es muy útil en pacientes como primer paso para tratar de distinguir cuáles son los pasos a seguir o cuál estudio sigue después de esto, ya que nos ayuda a identificar pacientes con enfermedad erosiva y no erosiva. Aunque hay que tomar aspectos en cuenta de estas dos situaciones. La enfermedad erosiva, los síntomas, acuérdense que no predicen la presencia de erosiones, es decir, un paciente que tiene pirosis no necesariamente va a tener erosiones en el esófago. Hay que tomar en cuenta los tratamientos previos, que eso también nos puede dar algunos resultados endoscópicos erróneos. Y la no erosiva, en el cual no hay daño mucoso, tanto macro ni microscópico, y que se relaciona más con un ERG atípico. La enfermedad erosiva comúnmente se conoce como que es más relacionada a un reflujo típico, un reflujo ácido, y la no erosiva debe de estar, o habitualmente está más relacionada con un reflujo atípico, pero en ninguna de las dos condiciones es contraindicación un tratamiento quirúrgico por sí misma, por encontrar erosiones o no encontrar.